Y yo lo que me imaginaba es que era gente con toallas. O sea, literalmente que había un cartel de las toallas. Que se unieron varias Porque uno empresas. está acostumbrado a eso, ¿no? Al cartel de los pañales, al cartel de los cuadernos escolares, al cartel de lo que sea. Sí, Exactamente. Pero pues ahora ya entiendo que cuando se refieren a los togados es la prenda que utilizan nuestros queridos jueces de la República. Y aquí básicamente lo que se habla del cartel de la toga es que las altas cortes, que serían las personas que miran a los congresistas, porque vuelvo y repito, como hicimos en la introducción, usted se roba una cartera y la fiscalía lo manda preso, literalmente. pero yo creo que Pero más cuando a tiene los que ver, aforados. por eso, congresistas, ellos son los propiamente Pero aforados. el presidente también lo mira la corte. Los alcaldes también los miran la Sí, corte. pero en este caso lo que nosotros vamos a hablar es literalmente de ex representantes a la Cámara y ex senadores de la República, con los casos y que también tenemos. los mismos magistrados de la corte. O sea, lo que digamos usted, yo sé que usted quiere hacer entender a la gente es que para el ciudadano normal, común, que no está en esos temas, que no es ni senador, que no es ni alcalde, que no es ni presidente, nos mira la Fiscalía General de la Nación, nos juzga. Pero para esos que son aforados, que tienen ese poder constitucional, son directamente la Corte Suprema de Justicia. Sí. O esas altas exactamente, cortes. Exactamente. Y ahora, para comprender cómo es esta vaina, lo que usted explica, vamos a hablar de orden jerárquico, porque igual hay que entender quiénes son los que compraron, quiénes son los que mediaron y quiénes son los jefes que firmaron la absolución o la impunidad en estos casos. Pero ubiquémonos también. Y en empezamos fecha. con el señor José Leonidas Bustos Martínez, que es prácticamente una de las personas que se considera el cerebro o el ideólogo de la organización criminal, el Cartel de la Toga. Es expresidente de la Corte Suprema de Justicia, también una persona que se considera prestigioso en el tema académico y que básicamente utilizó de su poder, no siendo más, para direccionar decisiones. ¿Cómo así direccionar decisiones? Vuelvo y repito, o usted es absuelto, no tiene ni mierda que ver con estos procesos, o es condenado porque hay muchas pruebas. Aquí en este caso, en el Cartel de la Toga, todo se inclinaba a la absolución, a la impunidad. A la fecha, en el 2025, es prófugo de la justicia colombiana, se menciona por ahí, refugiado en Canadá bajo el argumento de la persecución política, mientras el Estado colombiano, que poco o nada hace, no ha pedido la extradición de este señor. También se tiene dentro de los jefes de la cúpula estratégica al señor Francisco Javier Ricaute, expresidente de la Corte Suprema y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura, para que usted entienda, es básicamente quien mira las reglas del abogado. Si este abogado compró testigos, como fue el señor Diego Cadena, el Consejo Superior de la Judicatura mira a ver qué es lo que se puede hacer con él para meterle una sancioncita. Si la Fiscalía no quiere investigar, nosotros hacemos esas sanciones. Él fue expresidente de este consejo. También actuaba como el gerente de operaciones. Era el encargado de las relaciones públicas con la clase política. Se decía que era muy carismático, una persona muy buena para crear puentes. Y su condena se ratificó como la persona que tenía un papel central en la gestión de cobros y la distribución de sobornos. Ellos son como prácticamente los jefes de este Cartel de la Toga. Pues no sé si los jefes son. O sea, son la parte en la Corte Suprema. Los jefes. O Que sea, el no. que tiene el tan, yo firmo, listo, se hace lo que yo digo. Es que aquí, más que un jefe, hay un eslabón clave. Pero ahí le falta uno, que es el señor Gustavo Malo Fernández, ex magistrado de la Sala Penal, condenado por recibir dinero para frenar, entre otros, el caso del A él yo senador lo tengo Musa como Basaire. operador interno. O sea, es como lo mismo que cuando nosotros mostramos el tema de la organización criminal, las marionetas. Hay personas que tienen labores importantes, pero que son manejados por otros. Y en parte, lo que en el análisis que yo estaba haciendo, Gustavo Enrique Malo Fernández, lo veo es como un operador interno Es que la de cuestión este aquí tema. es que no hay un jefe, porque cada uno se cargaba ciertos asuntos. O sea, cada uno tiene ciertos casos a su disposición. Pero el determinador, el personaje que se puso la 10, el Pido Valderrama, el Juan Fernando Quintero, el Lionel Andrés Messi, se llama Luis Gustavo Moreno. ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía aquí una confusión con este man, Luis Gustavo Moreno, que hace poco llegó a Colombia y hoy es el flamante abogado junto a la empresa que lleva con su hermano ¿cómo es? Unidad de Investigación Criminal.
Unidad para la Investigación Criminal, que es la que lleva todos los procesos de Olmedo López y Neider Pinilla con la UNGRD. Este personaje no solo fue determinante cuando fue flamante fiscal anticorrupción o zar anticorrupción, sino que también cuando era abogado litigante exitoso, dirían por ahí. O sea, ese papel del señor Diego Cadena nos tiene que quedar también muy presente, porque es que un abogado también se vuelve un relacionista público. O sea, el abogado es el que te relaciona con este man de la corte, porque como él ha estado en todo el ámbito jurídico, pues él conocía a Malo, él conocía a Leonidas Bustos y él conocía a Francisco Ricaurte. Era el que le decía, Vega, ahí podemos hacer un chanchullo con estas personas. Ya siendo fiscal anticorrupción, pues fue mucho más breve porque él mismo empezó a frenar ciertas investigaciones en la fiscalía, incluso en algunos momentos empezó a hablar con esta comisión de acusaciones. Digo, ¿comisión de qué? Impunidad. De absoluciones, Eso. de total impunidad. Y el señor era el director nacional anticorrupción de la fiscalía. Es que yo decía como, o sea, yo era pequeño. Estamos en el 2017. O sea, los hechos son más atrás, pero cuando se explota el escándalo, cuando hay un señor llamado Alejandro Lyons, que por supuesto estuvo involucrado en el cartel de la toga, puso unos pesitos para frenar su investigación, pero le dijeron en Estados Unidos, hey papito, ¿tú no quieres ser el topo? ¿Tú no quieres ser el sapito? ¿Tú no quieres entregarnos a este man? Entréganos a alguien y te dejamos libre. Y le dijeron, breve, yo les voy a entregar al fiscal anticorrupción de Colombia. Estamos hablando como si le estuvieran diciendo que en este acto de corrupción, como si estuvieran diciendo, vamos a entregarle a Pablo Escobar. No, yo no lo siento tan así. Yo lo siento es como, está el Chapo, le entrego un hijo al Chapo. ¿A lo bien? Sí, no, porque es que si O vamos sea, a ¿a usted hablar le de lo parece más que denso, son más importantes los magistrados que Luis Gustavo Moreno en esta historia? no tan así. O sea, la comparación que usted hace, yo lo siento es como el hijo del Chapo. No, entonces ¿quién sería el Chapo? La propia fiscalía puede llegar a ser. Puede, No, puede él. ser el propio presidente de la República que Oiga, conozca esa es situación, que- porque es que también tengan en cuenta que uno a veces tiene la potestad de nombrar ciertos magistrados o de ternarlos. Por eso yo digo, o sea, siento que puede ser el hijo de uno de los máximos O criminales. sea, es que vea, a mí me parece que, obviamente, a pesar de que aquí hay muchos jueces, magistrados excelentes, impolutos, la verdad que han hecho su trabajo, que no se han dejado cooptar, que cuáles están ahorita, difícil, ¿no? Porque más de uno, por ejemplo, ahorita le financió la carrera, o Carlos Camargo les financió la carrera y luego votaron por él para que fuera magistrado de las altas cortes. Pero eso es otra historia. Visionario. Pero me parece que Luis Gustavo Moreno, sin Luis Gustavo Moreno, no hubiera existido Cartel de la Toga. O sea, y por eso la matriz, o bueno, la declaración que él dio a las autoridades fue la fundamental para echarle mano a todas las personas que están implicadas en esto. Por eso la llegada del man desde Estados Unidos y toda la vuelta ha sido fundamental para este proceso. O sea, realmente él es el que conocía todo y es el que hacía los chanchullos realmente. A mí me parece que es el capo de capos en este momento, pero pues si a usted le parece que puede ser otro, es respetable. Pero a mí Luis Gustavo Moreno me parece que, como lo dice en su libro, siempre hay segundas oportunidades. Yo creo que este personaje le falta mucho que decir y fue fundamental porque ya cuando se vio aprisionado fue cuando se dio cuenta, y además que me veía, por ejemplo, un informe de Noticias Caracol que hablaban de todo el archivo que abría el cartel de la toga y eran unas grabaciones que hizo este Alejandro Lyons con la DEA, donde iban allá y el man decía, en un momento el man dice como, listo, nos vamos a reunir tal día, pero espérame, ese día no puedo porque tengo una conferencia anticorrupción, y se cagaba de la risa el hijo de madre, antes de que le echaran mano, ¿no? Y ahora está con este tema, y además recordemos que aquí con Julián Martínez pudimos vislumbrar como alias Fito, ese que tanto le quieren echar al señor Gustavo Petro, Narcotraficante ecuatoriano. que está, o sea, dicen que ahorita es el que tiene, Pues ya está preso, pero sí. pero que tiene azotado esa banda a Ecuador, ¿no? O sea, recordemos que en Ecuador hace poco cogieron un canal público y, bueno, no sé si era público o privado, y se le metieron a la transmisión y con armas le apuntaron a los presentadores, ¿no? Sí, no sé si tenga que ver con alias Fito, pero sí. Mataron Está- a Villamizar, no, pues, o sea, alias Fito es Villavicencio. parte de toda Villavicencio, esa... Villavicencio. Villavicencio, es que Villamizar, de toda esa violencia que se está tomando Ecuador. Y esa unidad de investigación criminal de estos personajes tenía una señora que se llamaba la profesora, que presuntamente tenía muchos vínculos con alias Fito, incluso una relación sentimental, ¿no? O
Pero O sea, lo esto es un importante concierto para de esa delinquir. profesora es que también daba clases en la escuela de guerra aquí en Colombia a los generales. A los policías y toda la vuelta, ¿no? Qué maravilla esto. Pero bueno, el señor Luis Gustavo Moreno, después de esos tres personajes que usted dice fundamentales también dentro de, o sea, igual, tendríamos que tener a alguien dentro y Luis Gustavo no era parte de los magistrados. Teníamos a el señor Luis Gustavo Moreno, que era el director nacional anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Irónicamente, el encargado de perseguir a los corruptos era el enlace principal del cartel. Fue capturado por la DEA en 2017 recibiendo un soborno en Miami, lo que detonó el escándalo. Se convirtió en el testigo estrella tras ser extraditado a los Estados Unidos. Y ahora, yo creo que ya teniendo en cuenta más o menos los líderes de esta banda, que no es una banda, por decirlo así, jerárquica, sino horizontal, que todos tienen como un poder, viéndolo un poco así, con Pero hay SAR anticorrupción. hay conectores. Sí, el modus operandi es el siguiente. Ajá. Primero, se tiene que identificar un cliente potencial, como cualquier empresa. Y esta es una empresa criminal. ¿Cuál es el cliente potencial en este caso? Alguien que tenga investigaciones abiertas en la Corte Suprema, o sea, congresistas o aforados en su debido caso. Preferiblemente, como es un cliente potencial, usted no le sirve pues básicamente abusos sexuales o cosas así, investigaciones medio fuertecitas, ¿no? O sea, eso no tanto así, usted tiene que buscar gente con delitos graves, como concierto para delinquir, que sería el tema de la parapolítica, esa O alianza... más que graves, porque igual el abuso sexual es grave, que se puedan... O sea, Mentira, sí, ahí sí me retracto en ese punto. Entonces sería más que todo como un prevaricato. Un sí, prevaricato que no es usted tan pueda grave. obviar o que se pueda manejar de esa manera. Sí, sí, Porque, sí. digamos, un delito sexual, pues si está, no sé, el examen médico, si está el testimonio de la persona, Sí, es ahí muy me jodido retracto. desviarlo. O sea, también uno tiene que saber que no todos se pueden torcer o no a todos se les puede ayudar. Exactamente. Entonces sería como un prevaricato, por decirlo así, que no sería tan grave, que es básicamente yo dejé hacer, o el tema de la omisión, porque si un delito de abuso sexual es jodido, y nomás teniendo en cuenta este man del Consejo Nacional Electoral, el señor Lord Duy, que no ha pasado un culo con su caso, tristemente, el tema de la escopeta con No, su mujer. y muchos políticos en Colombia, bueno, Sí, 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 no, cantantes, ¿no? De pero todo. ahí sí me retracto, tiene toda la razón. Entonces, por ejemplo, un delito grave como lo que sería la parapolítica, el concierto para delinquir, el tema del lavado de activos o también la propia corrupción. Usted tiene que buscar al cliente potencial. Además, ¿qué es lo que sigue en este tema de el modus operandi? Usted utilizando información privilegiada, porque eso es lo que pasaba en las altas cortes en el cartel de la toga, usted directamente utilizaba, por ejemplo, a los magistrados cómplices en este caso. La organización filtraba al congresista el rumor o el propio documento de la investigación sobre la orden de captura inminente en contra de estos personajes. Y eso era como una táctica de terror psicológico para ablandar la voluntad del objetivo, en otras palabras. Por ejemplo, en los casos que vamos a hablar, en el caso de Musa Baizaile, se le informó falsamente que su captura era en cuestión de horas. Y claro, marica, usted se asusta, güey. Usted dice, "Ta, si ya va a venir la policía por mí, no, paila". Y entonces... O en el de Alejandro Leons, que fue el que destapó todo esto, el topo de la DEA, que le dijeron como, papi, usted está llamado a ser imputado tal día, y ahí fue cuando lo contactó la DEA, y el man se echó el cabezazo y dijo, me quedan un tiempito para yo ser el topo. Le dijo, yo me arriesgo, voy con toda, grabo a este man, lo mando a las autoridades y me puede ayudar a mí en mi proceso. Sí. Porque, digamos, el primer pago, además de que lo extorsionan y demás, pero el primer pago también era saber cómo está el proceso. O sea, porque todos sabemos que eso es recontra mega reservado, guiño, guiño. Entonces, ¿qué hacían? Venga, yo le pago y déjeme ver el archivo, déjeme ver cuáles son las pruebas en mi contra, quién ha hablado conmigo, todo el cuento. Entonces, por eso es que ellos sabían cuáles eran los testigos en su contra, cuáles eran las pruebas físicas, el material probatorio, o sea, sabían todo porque de antemano, gracias a esos sobornos, tenían el tema de acceder a ese archivo, como usted bien lo dice. Digamos, los delitos como tal que les adjuden al cartel de la toga son cohecho y concusión. Que uno siempre ha escuchado eso, pero me gustaría que lo dijéramos como en términos más coloquiales. Cohecho es un soborno. Usted darle una plata, una coima, una mordida, lo que como quiera llamarlo en el ámbito del derecho, para que con esa dádiva a una autoridad o un funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto inherente en su cargo. Pero ahí le falta algo, es dar u ofrecer.
Porque usted, literalmente, yo le puedo decir, Julián, yo le puedo dar 1.000 millones de pesos. Es que ahí está la diferencia. ¿Sí? El cohecho es usted darle al funcionario. Y ofrecerle no. Espere, usted darle al funcionario. Ok. Darle plata, no. O sea, dárselo. Obviamente ofrecérselo también tiene su pero Va implícito ahí, sí, sin dar. exacto. Bueno, va más implícito al otro. Porque bueno, usted dice es que yo le ofrezca como investigado al aforado, al magistrado. me investiga. Al que sea. Ok. Pero es que, sí, ese cohecho está los dos. Y está la conclusión, que es como tal, yo de magistrado, yo de fiscal anticorrupción, pedirle a usted plata para hacer ese propósito. ¿Sí me hago entender? O sea, el cohecho es yo doy y también Yo le investigado ofrezco. le doy al que me investiga. Y conclusión es, yo que investigo, Le pido al que estoy investigando. Malparidos. Ah, es que esto es bellísimo porque es que, o sea, uno podría decir, no, a estos magistrados pues se les apareció la Santa Paloma, el Espíritu Santo de Luis Gustavo Moreno y les dijo, venga, aquí hay una platica, un negocio extra, no sé qué. No, también ellos en algún momento de manera autónoma de esa berraquera que tiene el colombiano dijeron, no, venga, ¿y por qué nosotros no ofrecemos eso también? Ya que hay varios que nos lo han pedido, pues nosotros por qué también no ofrecerlo. Y digamos, ahí entraríamos en el segundo punto del modus operandi. El primero es conocer quién es el cliente potencial, meterle miedo para después entrar a la defensa integral, que es lo que se llama. Y ahí pues entraba en escena Luis Gustavo Moreno o el propio Francisco Ricaute, que es otro de los personajes también muy metidos en este tema. Y es que se le sugería al congresista que para evitar la catástrofe que era inminente, o su captura, su imputación, su juicio, etc., 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 debía contratar a un abogado específico. En este caso, Luis Gustavo Moreno, que tenía la confianza y el acceso a los magistrados que llevaban el caso. Y ahí se vendía la idea de que contratar a uno de estos abogados, o en el caso a Luis Gustavo Moreno, no solo era para pagarle honorarios legales, sino para comprar un seguro de impunidad. En el caso de Nilton Córdoba, que es uno de los que vamos a hablar, la Corte estableció que él accedió a los servicios de el SAR anticorrupción debido a la cercanía de este último con el exmagistrado Francisco Ricaute, sabiendo que no era una defensa técnica, sino más bien la compra de sus resultados, que suena muy bonito, pero es más que todo el tema de su impunidad. Y el tema de la tercera fase en este esquema de corrupción, en este modus operandi, es el tema de los acuerdos económicos que se pactaban. Aquí no estamos hablando de un pacto de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 50 millones de pesos. No estamos hablando de lo que sería el tema de la cuota inicial para un lote, una hacienda. No, estamos hablando de 200 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Sí, 200 o sea, pasó hace rato. cifras que uno dice, ¿a lo bien? O sea, un magistrado que gana mucha plata, Pero no se gana eso. no se gana eso, No. empieza a recibir estas sumas con diferentes congresistas, porque es que no fueron uno, ni fueron dos. Acá tenemos en esta lista, así sencillito y de forma muy pincelada, 6 casos. 6 casos que hay más subcasos. Que hay más subcasos dentro de esos casos. Pero Porque hay si 6 estamos casos hablando, grandes. si estamos hablando de que un caso, por ejemplo, Nómbrelos, el de nómbrelos. Nilton, son 2.000 millones de pesos. Uno dice, bueno, por bajito 2.000 millones de pesos, o sea, ahí como que la cuenta está mal hecha. Porque yo creo que esos son con más dinero. Entonces pongámosle que por caso se está haciendo los magistrados, solo uno, 10.000 millones de pesos. Y tenemos 6, o sea, 60.000 millones de pesos para unos magistrados en el cartel de la toga. Solo con 6 Pero casos. es que veamos quiénes son las personas implicadas. Así solo vamos a nombrarlos y ya ahorita entramos en detalle. No, pero espere El porque me caso falta... Géneco. O sea, esa familia Géneco le suena que no tiene platica, que viven aquí en Soacha o viven en Altos de Cazuca. No creo. Musa Besaile, ¿le suena esa familia? Que tiene que ver con el ñoño Elías y que también con el tema de Brecht, y por ahí suena Armando Benedetti. Ay, deporte. Un tal Álvaro Aston. Sí, claro, el ¿Usted cartel cree que bloque ese de pobrecito- norte. O sea, que ahorita está la G, prende un ventilador enorme. Estamos hablando de Alejandro Lions. Hágame el favor, Alejandro Lions, exgobernador de Córdoba. Hernán Andrade, Juan Carlos Abadía, Nilton Córdoba y Argenis Velázquez. Y Julio Mansur, que es el papá de Wade Mansur, que es la excepción en este caso. Oiga, o sea, ¿esos dos chinos van a ver la Corte Suprema de Justicia? O sea, esa familia la conocen bien allá. Pero en este caso, Julio Mansur denunció que le habían ofrecido eso.
Ah, ok. Ay, O sea, no- Ay, sí, de tal palo tal astilla no van a ser. O sea, pero igual obviamente tampoco es que un impoluto en otros casos, ¿no? No, obviamente, por eso digo, de tal Y palo sabemos que astilla. a nivel regional hay unos chanchullos que por algo no se quitan de su región. O sea, la región sale de ellos, pero ellos no salen de la región. Porque ahí Exactamente. tienen su... Entonces, según lo que usted nos ha dicho, hay 3 fases de este No, modus operandi. 4 porque me falta la última, porque usted paga, pero usted necesita cobrar lo que usted está pagando. Ok. Y ahí entra el tema de la ejecución judicial. El servicio que presta nuestra querida alta corte y también nuestros sanes anticorrupción. Y es dilatar el proceso, postergar audiencias indefinidamente. No, es que Frenar hoy, órdenes de captura, hoy yo no estoy. desviar pruebas, archivar expedientes. Cambio de funcionarios, porque también es otra cosa muy bonita que se hace acá. Entonces, cuando usted vea que hay dilación de términos, o sea, que se postergan las audiencias, usted dice, póngase a dudar que ahí debe haber un cartel. Cuando usted ve que hay cambios de funcionarios, que no, que es que vea, yo quiero mandar a este señor que me parece mucho mejor, despedimos a este man, no, es que este man renunció por X o Y razón. No, que porque- Ahí puede haber un Usted está cartel. diciendo que eso es que Daniel Hernández, el fiscal de Odebrecht, del caso Abogánster de Cadena, entre otros, ¿eso puede ser algo corrupto? Seguramente. Y eso que O sea, estamos hablando es de que la los- fiscalía. Que los funcionarios que taparon Pacho Malo, el señor Víctor Forero, el señor Juan Camilo Meneses, ¿qué se llamaba el señor? Sí. Sí, Juan Camilo Meneses era el apellido, que taparon todo lo de Pacho Malo, sean los mismos que investiguen a Nicolás Petro, ¿fue pura casualidad? Uy, no, hágame el favor. No, no estoy seguro si es Meneses, me confundí con el apellido, pero es Juan Camilo. Es Juan Camilo. Uy, no, eso es increíble, improbable, no, pero sí la... O sea, también aquí nos han enseñado que no, que ojo con las altas cortes porque son impolutas, o sea, a ellos no se les puede cuestionar nada. Yo creo que en este país tengo que cuestionarlos a todos, desde el periodista, desde nosotros mismos, qué intereses tenemos nosotros, por qué hablamos de esta manera, por qué se desvía tal información y por qué no, por qué el alcalde nombra a este personaje y no nombra a este que lo acompañó en la campaña, porque el mismo presidente, sea de donde sea, toca cuestionarse todo en este país porque todo está cooptado. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?